Ahí te iba a dar la botella. Sí, sí, eso está ahí. Vale. ¿Dónde lo quedo yo? Ahora sí está bien. Sí. Vale, ¿veis todo bien? ¿O sí? Vale, si os tenéis que mover, acercaros, alejaros, lo que os haga la nariz, moveros libremente. En casa supongo que se me oirá bien, si no, pues ya sabéis, me decís algo y si queréis participar, pues me levantéis la mano y os damos paso. ¿Vale? Pues ya está, empezamos entonces. Ah, no se oye. Sí, avisadme si no se oye porque tiendo a bajar la voz y a meterme yo en mi mundo, entonces pues me dais un toquecito y subo la voz. Pues nada, mi nombre es Ángel, que ya me conocéis todos, o si no todos, pues casi todos. Y si no, pues al final de la charla ya me conocéis un poquito mejor, porque luego hablaré un poquito sobre mí. Y nada, pues hoy estamos aquí para hacer un viaje por las emociones. La idea de la charla, pues viene más que nada porque las emociones son unos grandes desconocidos para todos, porque bueno, sabemos lo que son, todo el mundo las experimentamos, pero en realidad poco sabemos de qué va el tema y poco las escuchamos también. Entonces, la idea de la charla es eso, daros a conocer un poquito este mundillo de las emociones. Bueno, es una charla, pero que me podéis interrumpir las veces que queráis para compartir reflexiones, ideas que se os hayan ocurrido, dudas, lo que os haga de las narices, de verdad, que me podéis interrumpir todo lo que queráis. Una de las frases que en parte resume esta charla es que si quieres que tu vida funcione, haz que tus emociones trabajen para ti. Básicamente esta frase lo que nos quiere decir es que pues, en la sociedad en la que vivimos las emociones no les hacemos ni puñetero caso. ¿Qué pasa? Que si no hacemos caso a las emociones, al final las emociones nos controlan a nosotros. Así que si somos capaces de gestionarla, damos un saltito de calidad a nuestra vida. Os hemos dejado por ahí un itinerario del viaje porque nos vamos a subir en este autobús y vamos a ir haciendo diferentes paradas, pues conociendo diferentes aspectos de las emociones. Así que bueno, las tenéis aquí, pues si os empezáis a aburrir y queréis ver cuánto falta para que os deje de dar la chapa, pues ahí lo tenéis. Objetivo de la charla. El objetivo es que conozcáis quiénes son las emociones, qué hacen, para qué están aquí, cómo reconocerlas y saber escucharlas. Al final, seas quien seas y tenga la edad que tengas, estás a un solo pensamiento de cambiar tu vida. Esto en alguna de las entradas que tenéis, pues os ha tocado la frase esta. Y en parte es así, porque al final el cambio de tu vida es con una frase, un acontecimiento, algo, una pequeña cosa que hace que empieces a cambiar todo. Así que os hago una pregunta, porque bueno, como buen coach que soy, me gustan mucho las preguntas y yo la voy a ir lanzando para que hagáis vuestras propias reflexiones. Y es, ¿aceptáis y mostráis vuestras emociones o intentáis apagarlas y ocultarlas? Seguramente, si no sois vosotros, tendréis a gente en vuestro entorno que tienen emociones y que no son capaces de expresarlas. Y yo en su momento también era así. Entonces, bueno, sé qué es esto y sé el salto de calidad que podéis hacer en vuestras vidas si empezáis a dejar hueco a vuestras emociones. Así que vamos a seguir con el tema de las preguntitas. Y aquí viene una que, pues bueno, da bastante juego. Así que, a ver, ¿a quién cojo de conejillo de indias? Germán no me mira. No, me hace bien, hoy no le voy a coger a él. A ver, Susana. Está ahí con el móvil, al final se la despistada como si nada. Bueno, ¿nos conocíamos de antes? Sí, hemos hablado alguna vez. Sí, esto no se suele hacer, pues si te hacen un truco de magia, tienes que decir que no me conoces, que no hemos hablado. Así que bueno, ya no vamos a hacer el truco de magia. No, en realidad la pregunta es, ¿quién eres? Habla de ti, ¿no? Y así te conocemos todos. Te puedes hacer publicidad también si quieres. Sí. Pues nada, tengo una vida bastante sencilla. Soy maquilladora. Durante muchos años he sido formadora y maquilladora. Me encanta el trato con el público. Acerco a ti para que te escuchen mejor. Me encanta el trato con el público. Soy mamá de una niña de 3 años. ¿Y para qué estoy aquí? Pues creo que es verdad que muchas veces
intentamos ocultar las emociones por miedo a que la gente nos etiquete o por miedo a que la gente nos conozca, y entonces creo que sí que es bueno el saber reconocerlas, pero sobre todo el saber controlarlas, porque muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas. Vale, bien, perfecto. A ver, otra víctima que voy a buscar por ahí. María, ¿te atreves? Vengo por aquí. ¿Quién eres? Soy María, tengo 21 años, estoy estudiando Derecho. Me vine aquí hace 4 años, soy de Almería. Y poco más. Bueno, pues estoy un poco me lo sugirió, yo acepté. No, pero estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas, muchas veces intentamos ocultarlas porque la gente no nos conozca bien y, joder, hay que aprender un poco de eso. Gracias. Vale, bueno, me voy a seguir preguntando, que si no se nos hace esto eterno y tampoco quiero haceros sufrir de más, porque está Germán que dice el siguiente soy yo. Bien. Pues, claro, ahora antes de contestaros a esta pregunta y que os hagáis un poquito reflexionar, también os quiero hacer otra pregunta, que es que si alguno está pasando por una situación complicada o ha estado pasando por una situación complicada recientemente. No hace falta que la contestéis, obviamente, pero son de estas situaciones que hacen que al final parezca que estás en un pozo, que no eres capaz de salir de él, que te levantas por la mañana sin ganas de hacer nada y al final sales de la cama casi a regañadientas y luego llegas por la tarde a tu casa con menos ganas todavía de hacer nada y te sientas en el sofá a ver pasapalabra y a ver Netflix o lo que toque. Entonces, claro, al final esta sensación o este problema que podemos tener todos nos hace sentir con miedo, con angustia, con que estamos perdidos, que no sabemos qué hacer. Y claro, el problema es que luego cuando nosotros contamos esto a nuestro entorno, a los amigos, a familiares, la mayoría de las veces recibimos contestaciones como esta. Y es que nos dicen, nada, eso son tonterías. Es que te quejas de vicio. Si yo tuviese tu vida, con una cervecita se te pasa. Esto le pasa a todo el mundo, es normal. O la vida es así. ¿No? La vida es dura. Bien, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tú recibes este tipo de respuestas, al final lo que ocurre es que te sientes incomprendido, te sientes solo, estás en ese pozo, no sabes salir de él y sientes que se te está escapando el tiempo y al final estás viviendo una vida que no quieres vivir, ¿no? Y no encuentras la solución ni la salida de este pozo. Pues bueno, en mi parte yo, que tengo 26 años, me llamo Ángel, como ya os he dicho, pues yo me encontraba en esta situación y mi situación complicada era con el trabajo y con la forma de vida que estaba llevando. Me estaba dando cuenta poco a poco que estaba cogiendo un rumbo en mi vida que no me estaba aportando nada, me hacía sentir raro, había algo que sabía que no estaba funcionando y yo estaba intentando buscar las respuestas. Entonces, a través del desarrollo personal, empecé a darme cuenta que estaba viviendo una vida que en realidad yo no había elegido, ¿no? Y claro, cojo esta pregunta de quién soy y empiezo a contestarla y me salen respuestas pues como la que me habéis dado vosotros. Soy maquilladora, soy estudiante de Derecho, en mi caso soy ingeniero, tengo un máster en renovables, soy ahora coach, soy deportista, pero si os fijáis son cosas muy superficiales. No entramos en el meollo del asunto. Entonces, claro, la pregunta de quién soy, me di cuenta que paso las 24 horas del día conmigo, los 365 días del año y soy mi primer gran desconocido, porque no soy capaz de contestar esta pregunta de verdad. Sigues indagando en esta pregunta que tiene mucha chicha y te das cuenta de que has pasado los primeros 26 años de tu vida estudiando algo que no sabes ni por qué ni para qué. Te encuentras en una empresa, ganando un sueldo, oye, que viendo lo que hay por ahí está bien, consigues entrar en una empresa de renovables, pero te das cuenta de que no, de que ahí no estaba el objetivo. Sigues indagando y empiezas a conocerte de verdad y a contestar esta pregunta de quién soy de verdad. Te das cuenta de que hay cosas en ti que ni siquiera te gustan, que no aceptas. Y claro, dices, joder, si no sé quién soy, he estado haciendo algo que no me gusta. Y ves cosas que no lo aceptas, que toca. Por lo que hace la mayoría de la gente, que es, me olvido de ello, me dedico a beber cerveza, a ver Netflix 200.000 horas, me anestesio para no hacerme cargo de mi responsabilidad y a ver cuál es la realidad. Porque claro, este proceso duele y mucho, el ir excavando, el ver esta pregunta, el contestarla, el que te duela. No todo el mundo está dispuesto a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque para ello tienes que romper tu vida en pedacitos y reconstruirla.
Pero bueno, no vale reconstruirla de cualquier manera, porque al final puedes reconstruirla diciendo, pues ahora me voy a dar la vida padre, no voy a trabajar y me voy a ir de fiesta todos los días. No, tienes que reconstruirla desde la honestidad, desde la sinceridad y desde la responsabilidad. Y tomar cartas en tu vida y decir quién eres y quién quieres ser. Porque, bueno, hay una frase de Albert Einstein que dice que una persona debe buscar lo que es, no lo que debería ser. En parte era lo que me pasaba a mí. Yo estaba en un pozo, porque todo el mundo tenemos nuestro pozo, y por fuera están decorados según cada uno quiera, ¿no? Puede ser muy bonito por fuera, muy humilde, puede pasar desapercibido, puede parecer un pozo normal, pero luego dentro de este pozo, cada uno tenemos nuestras mierdas. Porque cuando estamos ahí abajo, lo que quiere el pozo es mantenerte ahí. Entonces, te muestra lo que quieres ver, ¿no? Que eres ingeniero, que te has graduado, que ya tienes tu trabajo y tienes tus cosas, pero te das cuenta de que eso no te llena. Pero el pozo te muestra eso, porque no quieres que salgas. En cambio, luego vas avanzando y te empiezas a dar cuenta de cosas y es, vale, ¿y cómo he llegado yo a ser ingeniero? Es que a lo mejor estoy haciendo lo que la sociedad supuestamente dice que es lo correcto, ¿no? Un trabajo estable, que gane mucho dinero, que tengas futuro, ¿no? Que tengas trabajo todo el tiempo de tu vida y si puede ser lo más estable posible, mejor. Vale, y cuando lo consigues, entonces, ¿qué toca? Ahí es donde empezó mi reconcome y es, vale, ya lo he conseguido, ¿y ahora qué? Entonces, cuando empiezas a salir del pozo, que fue cuando empecé con el desarrollo personal, con el máster de coaching, me di cuenta de que, claro, yo no soy este, yo era este. Está por ahí mi madre que os puede decir, esa foto me gusta mucho porque al final es lo que yo de verdad soy. Pues soy presumido, soy rechulón, me gusta dar la nota, me pongo a, pues eso, ¿cuántos años tenía? 6, 10, cuando me puse a hacer de presentador en una obra del colegio y me movía como pez en el agua. Era creativo, era alegre, pero llega un momento en el que eso se perdió. Y muchos a lo mejor no os disteis cuenta, pero yo me convertí en una persona más seria, más distante, estaba en mi mundo, intentaba no llamar la atención, todo porque socialmente es lo bueno y lo aceptado. Entonces sigues saliendo del pozo y consigues responder a esa pregunta de quién soy, entonces empiezas a vivir una vida que de verdad quieres, en la que haces el tonto y te da igual, conoces a gente maravillosa, ¿no? En este proceso del máster que estoy haciendo, y todo viene por ser sincero con uno mismo y dar hueco a esas emociones. Porque, claro, yo tuve un momento de ruptura cuando me fui a Valencia a trabajar, duré en el trabajo una semana, pero fue porque las emociones me dieron un bofetón y me dijeron, estamos aquí, tienes que escucharnos. Y si no, tendrás tu repercusión, como vamos a ver luego a lo largo de la charla. Entonces, ahora os hago una pregunta y es, ¿por qué creéis que son importantes las emociones? Podéis contestar, ¿no? Lo que os haga de las narices. Las necesitamos para ser felices. Bien. Hablan por aquí de salud, que afecta a la salud, dicen por ahí estar vivo. Bien. Pues bueno, las emociones a nivel así un poco más práctico son canales de información. La información a veces que nos dan no es fácil de analizar. Porque, bueno, pues cuando tú tienes miedo a las arañas, ves una araña y sales pitando y ya está, no pasa nada. Pero claro, ¿qué pasa cuando tu jefe te pide algo que tú no sabes hacer y te entra miedo? ¿Y ese miedo para qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué aparece? O cuando tienes tristeza, ansiedad y te da por comer sin control. Esto también son las emociones, también te quieren dar información, pero no les hacemos caso, porque no es algo tan obvio como el miedo a las arañas. Entonces aquí empiezan las excusas. Yo es que soy así, no puedo controlarlo. Es que mi tatarabuelo tenía miedo a las arañas y ya está, y yo soy así. Y también ocurre que nos enfadamos como niños porque no entendemos qué nos pasa, ¿no? Cuando te das un atracón de comida, luego te enfadas y te jodes, si es que no tendría que haberlo hecho, pero lo he hecho y no sé por qué. Hostias, claro. Si ves que digo palabrotas, ya me ha dicho por aquí mi señora que tenga cuidado con las palabrotas, pero se me van a escapar. Porque... Bien. Vale, entonces, claro, aquí nos vamos a meter en lo que son las emociones en la sociedad, que es una nueva parada que tenemos. ¿Por qué? Porque en la sociedad no estamos acostumbrados a hablar de las emociones. Nos resulta extraño, cuando nos hablan de ellas no sabemos cómo actuar, hay prejuicios alrededor de ellas, porque bueno, según quién eres, pues no puedes mostrar ciertas emociones, ¿no? Si eres un alto cargo en una empresa, ¿cómo te vas a mostrar vulnerable? Qué tontería. Nos cuesta expresarlas, porque no somos capaces de abrirnos, por miedo a las respuestas que hemos visto antes. Entonces, parte del problema que hay en la sociedad, y por parte de que nos vienen estos tipos de problemas, viene por las creencias. Y las creencias, para quien no las conozcáis, son pensamientos que tenemos cada uno de nosotros y que pensamos que es una verdad totalmente absoluta. Entonces, claro, si es una verdad absoluta, todo el mundo tiene que cumplirlas, ¿no? Y hay creencias que, bueno, pueden pasar más desapercibidas que otras, ¿no? Por ejemplo, creo que el fútbol es aburrido.
Pues bueno, tampoco es una creencia dura, ¿no? Lo único que va a pasar es pues, que no vas a ver fútbol nunca, no vas a tener la oportunidad de ser del Atleti o bueno, con suerte puedes acabar no siendo del Madrid, que ya te llevas algo. Pero hay otras creencias que son más jodidas, como creo que no valgo para estudiar. La creencia viene, pues a lo mejor de tus padres, de un profesor que te dijo en un momento que eras un inútil. Y claro, ¿en qué desemboca esto? Que no vales para estudiar, pero si no vales para estudiar en esta sociedad, ¿para qué vales? Para nada, ¿no? Eres un inútil. Y esto es una lacra que vas a llevar toda tu vida por una creencia que ni siquiera es tuya, que te la han impuesto. Bueno, el tema de las creencias daría para otra charla más. Así que ahora, para empezar a meternos en el tema de las emociones, vamos a ver algunas creencias que están muy relacionadas con nuestras amigas. La primera de todas, cada persona, según su género, no puede mostrar ciertas emociones. Y esto es una creencia que ha estado en nuestra sociedad mucho tiempo, que poco a poco va cambiando, pero que, bueno, pues lamentablemente hay gente que ha crecido con este tipo de creencias y, oye, tiene mucha repercusión. Porque claro, si tú muestras tus emociones, en mi caso como hombre, por ejemplo, pues pareces una nena, es que lloras como una mujer, los hombres no sufrimos, no pueden llorar. A ver, me adelanto. ¿Te gusta el rosado? ¿Qué gay? Ah, es que la he pasado muy rápido. Vale, perdónalo de online. Bien, entonces, claro, esto es lo que ocurre, ¿no? Que según tu género no puedes mostrar ciertas emociones. Así que ahora en este autobús en el que vamos, pues nos hemos encontrado con dos viajeros y vamos a ir viendo cómo reaccionan a estos aprendizajes que van a ir cogiendo en nuestra charla, ¿vale? Y estos son Rodolfo y Clotilde. Son historias normales que me he inventado y vamos a ir viendo, según lo que aprendamos en la charla, cómo lo relacionamos con estas emociones que nos van a ir contando ellos. Y aquí tenemos a Rodolfo, que es un responsable operativo de una empresa muy grande, ¿no? Tiene un alto cargo. Y Rodolfo piensa que tiene que ser fuerte y valiente. Tiene que aguantar todo lo que le echen. Y piensa que los hombres no lloran. Lleva muchos años en un trabajo que no le gusta, pero tiene que ser fuerte y aguantar. Hasta aquí lo dejamos de momento. Y tenemos a Clotilde. Esta es la presentación que hacen ellos cuando entran en nuestro autobús, porque han venido buscando respuestas a esto de las emociones. Clotilde es una ama de casa que lleva cuidando de sus hijos y de su marido durante muchos años. Pero pues ahora está harta de la situación y quiere poner las cartas sobre la mesa y empezar a hacer cosas que a ella de verdad le gusten y empezar a sentirse vivo. Pero su marido y sus hijos no la toman en serio y la dicen que no tiene edad para esas cosas y burradas de todo tipo. Siente algo en su interior, pero claro, las mujeres tienen que ser dulces y delicadas. Luego vendremos a ver a estos dos personajes. Seguimos con las creencias. Hemos visto esta creencia de que cada persona, según su género, no puede mostrar ciertas emociones, pero claro, esto es falso. Cada persona es libre de expresar las emociones que quiera. Para eso estamos, ¿no? Para hacer lo que nos salga de las narices, dentro de unos límites, claro, pero las emociones, al final, tenemos que expresarlas. Otra creencia, perdón. Las emociones no se pueden controlar. Claro, esta es otra creencia que está muy, muy extendida y en parte nos sirve para poner nuestra careta de víctima, ¿no? Si te enfadas sin control, como no puedes controlarlo, ya tienes la excusa. Que las emociones no se pueden controlar y si yo me enfado y me cabreo por cierta cosa, no es mi culpa. Pues bueno, en realidad las emociones sí que se pueden gestionar y de una manera muy sencilla. Cuando te viene esa sensación de cabreo, que ahora mismo si te pones en una situación en la que estés enfadado, notas cómo te viene esa rabia por dentro, ¿no? Pues en ese momento es tan fácil como tomar unas respiraciones y se pasa. Y si no, probadlo la próxima vez que ocurra. Hay otras muchas maneras de gestionar las emociones. Hay emociones positivas y negativas. Esto también bueno, no es que sea falso, pero no está bien dicho. En realidad las emociones son incómodas o cómodas. ¿Por qué? Porque si tú dices emociones positivas y negativas, tu cerebro lo interpreta como que las emociones negativas no las puedes sentir. Entonces no sientes tristeza, no sientes enfado, no sientes miedo. Son las emociones negativas que conocemos todo el mundo. Pero si decimos que son cómodas e incómodas, pues lo único que hace referencia es cómo tú las sientes. Luego veremos por qué yo creo que se llaman incómodas. Controlar nuestras emociones significa no sentir emociones negativas. Relacionado con lo anterior, las emociones negativas, si son malas, no deberíamos sentirlas, ¿no? Pues esto tampoco es así, porque todas las emociones son importantes. Nos dan información valiosa y tienen muchas funciones. Por lo tanto, habría que expresar todas las emociones. Bien, llegamos a una parada que a mí me gusta mucho. Y son las necesidades vitales del ser humano. Esto está muy relacionado con las emociones, porque igual que el ser humano tiene la necesidad de respirar, de comer,
de beber. Tiene otro tipo de necesidades que están más relacionadas con las emociones y con lo que cada persona es, con su esencia, que es el amor, la libertad y la seguridad. Y estoy seguro que si ahora, después de la charla, os paráis a ver el comportamiento de vuestros hijos, de vuestros maridos, mujeres, de vuestra familia, amigos, y lo relacionáis con estas tres necesidades vitales, vais a ver que muchos de los comportamientos que tenemos a día de día es por falta de alguna de estas tres. Y aparecen las emociones. Cuando tú tienes una falta de amor, aparece la tristeza. Cogemos el ejemplo de un niño. Si tú a un niño le regañas y le haces sentir mal y le muestras que no le quieres, ¿cómo se va a comportar? Va a llorar, ¿no? Tristeza. Cuando atacas la libertad de ese niño, por ejemplo, quitándole los juguetes y no dejándole jugar con lo que quiere o castigándole, aparece la ira. Y si te atacan a tu seguridad, te traen a robar en casa, te atracan por la calle, ¿qué sientes? Miedo. Entonces, si te lo llevas al día a día y ves el comportamiento de ciertas personas o cómo reaccionan ante diversos hechos, vais a ver cómo estas emociones se van a manifestar. Entonces, volvamos con nuestros amigos, porque ahora se han dado cuenta de algo, ¿no? Y es, claro, Rodolfo no le gusta su trabajo. Por lo que, alguno me habrá leído, ¿qué pensáis que le puede estar pasando a Rodolfo? ¿Qué le puede faltar? Si no le gusta su trabajo. A ver, Germán. Ay, ¿qué me ha preguntado? Si no le gusta su trabajo, ¿qué le puede faltar? ¿Amor, libertad o seguridad? No hay respuesta buena o mala, ¿eh? La libertad. Ah, vale. Bien. ¿Alguno piensa que le puede faltar otra cosa? Sí, seguridad. Vale, seguridad. ¿Y amor? Pues en este caso, aunque pueden ser las tres, porque cada uno tiene la interpretación, cuidado, cada uno interpreta su realidad como quiere. Es decir, a lo mejor a ti que no te guste tu trabajo significa que te falta seguridad, ¿no? Porque si dejo el trabajo, ¿de qué vivo? O te falta libertad, porque a lo mejor es un trabajo en el que te tienen explotado. Claro, ahora analizad por qué me habéis dicho eso. Si tú piensas que cuando no te gusta tu trabajo te falta libertad, ¿por qué es? Claro. Bien. Dicen que para la gente de online que cuando no puede hacer otra cosa en ese espacio de tiempo que tiene que estar trabajando. Claro. Entonces, y cuando te falta seguridad, lo que me habéis dicho seguridad, igual, pensarlo. Bien, vamos al caso de Rodolfo. Rodolfo aquí puede ser un alter ego mío. Bueno, alter ego, no sé si es así, la verdad. Pero bueno, puede estar basado un poquito en mí. No le gusta su trabajo, pero Rodolfo lo que pasa es que no siente amor por su trabajo. Y a mí yo me muevo mucho porque me gusten las cosas, me apasionen. En cambio, pues por ejemplo, mi trabajo puede ser que no me apasione y es esa falta de amor. Por lo que lo normal es que esta falta de amor, ¿no?, se tradujese en tristeza. Pues bueno, ¿qué pasa? Que el manual del hombre socialmente aceptado nos dice que no puedes estar triste porque tienes que ser fuerte. Entonces, si no puedes sentir tristeza, ¿qué vas a sentir? Bueno, luego lo veremos. Clotilde. A Clotilde, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta? Hemos dicho que lleva muchos años con su marido y con sus hijos y que ahora quiere empezar a hacer cosas. De verdad. Bien. Entonces Clotilde quería dar un giro en su vida, no se siente realizada, necesita hacer algo con lo que empezar a sentirse libre y volver a ser ella misma. Por lo que esta falta de libertad, volvemos, sería ira. Pero claro, según el manual de la mujer socialmente aceptada, tú tienes que ser dulce y delicada. Entonces, ¿qué pasa? Bien, luego lo veremos. Así que ya, como va siendo hora, vamos a empezar en el restaurante de las emociones. Y vamos a empezar a conocer un poquito más las emociones en profundidad a nivel un poco más teórico, entre comillas. Las emociones, como tal, aparte de transmitir información, como hemos dicho antes, dan respuesta a un acontecimiento concreto. Es decir, aparece algo, ocurre algo, que puede ser una causa externa o interna, y entonces aparece la emoción. La causa externa puede ser un suceso, pues eso, te ataquen por la calle, aparece miedo. Pero claro, esto de que aparezca algo interno que te produzca una emoción, que es un pensamiento. Si tú te producen miedo las arañas o las serpientes, si tú piensas en una serpiente, yo tengo a mi tía Marijosa que no puede ver una serpiente ni en pintura, mira, mira, ¿ves? Se me estremece si nombro la... Claro, he nombrado la palabra serpiente y casi es su respuesta, no la habéis visto, pero ha hecho así.
aparece una emoción y no está aquí la serpiente. Si estuviese ya no estaba aquí ella. ¿Ves? Ya. Para. El pensamiento te lleva a la emoción. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que decimos. Por ahí está mi amiga Lorena del máster, que está todo el rato pendiente de ello. Bien. Entonces, claro, ¿qué pasa en el cerebro para que cuando nosotros pensemos en algo aparezca una emoción? Alguno tendrá pesadillas todavía de los donuts de la anterior charla, pues ahora venimos cargados con las napolitanas. Claro, imaginemos una napolitana. ¿Vale? Si os gusta la napolitana como a mí, pues os será más fácil. Imagínate esa napolitana en un platito, calentita, recién hecha, crujiente. Mira, Patri, cómo se deshace ya. Saliendo el chocolate por los laterales, ese olorcito recién hecho. Y tú imagínate que le das un bocado. Pues habrá alguno que ya tenga hambre. No está la napolitana aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, tu cerebro está en un compartimento negro y no sabe lo que pasa. Y lo único que recibe son señales eléctricas de tus otros sentidos. Entonces, si tú ves una manzana roja, eso tu cerebro lo interpreta como una manzana roja debido a las señales eléctricas que vienen por los ojos. ¿Vale? Entonces, claro, cuando no está esa manzana ahí, ¿por qué podemos estar viéndola? Pues eso se debe a que el cerebro lo que hace es que, como interpreta señales eléctricas, no diferencia entre la realidad y la ficción. Y hay estudios que dicen que el cerebro le da igual si está ocurriendo o no está ocurriendo. Activa las mismas regiones del cerebro. Hay un estudio en un pianista que le ponen a tocar una pieza de piano y registran qué regiones del cerebro se activan. Después le dejan un rato y le ponen a visualizar esa pieza que está tocando sin llegar a tocarla. El tío se pone con los ojos cerrados y lo visualiza. Y se activan las mismas regiones del cerebro. Esto se hace con deportistas también. Cuando tienen lesiones, deportistas de élite, les ponen a visualizar como si estuviesen haciendo el ejercicio. Si tienen una escayola en una pierna, le ponen a visualizar. Si el tío es corredor de 300 metros lisos, le ponen a visualizar hacer ese movimiento. Y la pérdida de masa muscular es menor. ¿Por qué? Porque se activan regiones del cerebro y se mandan señales, impulsos eléctricos a esos músculos. Entonces, claro, si el cerebro es capaz de hacer eso, ¿cómo leches? Ahí va, ha explotado, miradla. ¿Cómo? Claro, si pasa esto, ¿cómo leches? Si tú piensas en una serpiente, no te va a dar miedo. Es lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensemos y con lo que decimos. ¿Qué ocurre? Se ha muerto. Bueno, voy a aprovechar para beber agua. ¿Tenéis alguna duda? ¿O algún comentario, algo que os hayáis dado cuenta de este ratillo? Yo me estoy asando, pero yo es normal. ¿Qué pasa? Comparte la pantalla 2. De la ventana de la presentación. La presentar. Ya está. No sé. Vale. Ya estamos. Bien, entonces este es el poder del cerebro. Cómo a través de un pensamiento se puede provocar también una emoción. Dame poder, Esmeralda. Pínchame aquí. No puedo cambiar. Vale. Así que, ahora ya que conocemos este superpoder que tenemos, vamos a ver el menú que nos ofrecen en este restaurante de las emociones. En el menú, en los entrantes, tenemos las características de las emociones, que nos dicen que las emociones son las respuestas a un acontecimiento, como hemos visto, es un proceso automático. Cuando aparece ese detonante que hace que te salga la emoción, es algo instantáneo. Dura décimas de segundo o unos segundos y es de elevada intensidad. Es decir, aparece la emoción, nos pega el subidón del miedo, la ira, la alegría, lo que sea, y se calma. Eso es la emoción. Napolitana y alguno de aquí ya tendrá hambre y ahora está salivando. Si piensas en un limón, en algo con unos pepinillos, tu boca empieza a hacer ya... ¿no? Esos son los cambios fisiológicos. Pero es que si te vas a los miedos, a la tristeza, a todas estas emociones incómodas, que por eso en parte se llaman así, te provocan sensaciones que no nos gustan tanto. Luego lo veremos. Nos invitan a actuar. Cuando tú tienes miedo, el cuerpo o cuando hay una sensación de sorpresa, tu cerebro lo que dice es, estás atento, pues hay que salir pitando porque no sabes lo que hay detrás de esa esquina. Esas son las invitaciones a actuar. Y son parte de nosotros y hay que acogerlas.
lo que hemos dicho antes. No hay emociones buenas ni malas. Ha vuelto a explotar. Ya está. Ah, ¿y por qué? Sí. No, pues no sabría eso. Esto ayer no pasó, ¿eh? Venía todo controlado. Vale. No, es que pasa porque pinchas aquí y porque si te traes el ratón aquí y pincho, seguro que es por eso. No sé. Si no cojo el ratón como hicimos ayer. Ah, pues, vale. Dejamos el pincho. Vale, pues le compartir. Vale. Vale. Ya está. Bueno, vuelvo al método artesanal con el ratón, que va a ser mejor. Bien, pues entonces ya hemos visto las características de las emociones y ahora vamos a pasar al primer plato, que son las emociones universales. Y me diréis, ¿y esto qué leches es? Pues bueno, son emociones que tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí en el planeta Tierra. ¿Vale? A no ser que tengas alguna patología en la que no puedas sentir emociones, que también los hay y bueno, se ha visto en estudios que esta gente no suele acabar muy bien porque no le dan la información necesaria. Entonces, las emociones universales son estas que veis aquí: alegría, sorpresa, miedo, tristeza, asco, ira y desprecio. Según, si os interesa mucho el tema y empecéis a leer sobre ello, el desprecio no siempre aparece como una emoción universal, porque se desarrolla en torno a los 5 y los 7 años, y para ello necesitas saber quién eres tú y cuál es tu entorno para empezar a generar ese desprecio. Bien, y entonces me diréis, y esto me lo tengo que creer porque me lo dices tú, ¿no? Que son emociones universales y las tenemos todo el mundo. Pues bueno, en el restaurante este de las emociones hay un mural con un poquito de historia sobre las emociones y todo esto empezó hace unos años con un tal Darwin que hizo también cosas con los animales y bueno, pues, se hizo un poco famoso por alguna cosa que hizo, pero este le daba por experimentar con cualquier cosa. Y en el año 1868 se cogió a otro zumbao, que es este, que se llama Duchenne o algo así, no estoy muy puesto tampoco en los nombres, y cogieron a un señor que no era capaz de sentir dolor en el rostro y le implantaban unos electrodos para generar emociones en él, ¿no? Activándole las mismas regiones que se le activan a todo el mundo con, cuando tiene esa sensación. Por ejemplo, esta cara, ¿de qué pensáis que es? Los que estéis aquí en primera fila o los que estáis en casa. Así la veis, ¿de qué creéis que está? ¿Qué creéis que es esa emoción? ¿Sorpresa? Vale, bien, pues sí, es sorpresa. Entonces, claro, ¿esto claro, la pregunta que se hizo Darwin es, vale, entonces yo si veo este rostro de sorpresa, ¿por qué sé que es sorpresa? ¿Por qué sé que es sorpresa? Pues bueno, lo que hicieron fue coger a este hombre, hacerle unas fotografías con las regiones que se le activaban y mandaron las fotos por todo el mundo. Y todo el mundo más o menos tenía la misma idea sobre qué emociones se estaban mostrando en esas fotografías y coincidían en estas emociones universales. Es decir, que daba igual el país en el que estuviese viendo las fotos, que todos interpretaban que esas fotografías pertenecían a esas emociones. ¿Vale? Entonces, ahí se quedó el experimento. ¿Qué pasa? Que 100 años después, Paul Ekman, que es un psicólogo muy importante estadounidense, cogió y dijo, vale, pero esto puede ser por causas sociales, ¿no? Todos vemos las mismas películas, todos tenemos más o menos la misma educación, al final estamos muy globalizados. ¿Qué pasa si me voy a una tribu aislada, que lleva aislada desde la edad de piedra, en Papúa Nueva Guinea, y les enseño estas fotografías? Bueno, pues curiosamente, esta gente que no tenía ni puñetera idea de qué era el mundo y se pensaba que estaban solos en su tribu, reconocían las mismas emociones universales. Y actualmente se han hecho ya estudios en los que se cogen a bebés en el vientre materno y ven cómo los bebés tienen protoemociones, que son simulacros de las emociones a nivel muscular. O sea, que están ellos en su tripita y están practicando las emociones universales. Pues estas emociones universales son importantísimas. Y son a las que tenéis que hacer caso. Porque luego hay otras como la culpa, como la vergüenza, que al final es más una conjunción de otras cosas, tiene su componente social, pero estas de aquí las tenemos todo el mundo.
y son las bases. Y tienen unos desencadenantes, unos detonantes. La alegría, algo que te da placer. Por eso, piensas en la napolitana, te comes una napolitana, te da una alegría de la hostia. La sorpresa, algo repentino e inesperado. El miedo, una amenaza a que te produzca daño. Con esto del miedo nos contaba una cosa súper curiosa, es que cuando tú sientes miedo, notas que se te entumecen los brazos y las piernas. Y esto es porque tu cerebro interpreta que puedes sufrir daño, entonces manda toda la sangre del cuerpo a la parte central, porque tú sin una extremidad puedes vivir, pero sin órganos, no. Entonces, tú fíjate hasta qué punto el cuerpo es capaz de tener una reacción fisiológica a una emoción. La tristeza, cuando pierdes algo valioso, el asco, cuando algo puede hacernos enfermar o que nos parece inmoral. Por eso decía que necesitas saber quién eres y cuál es tu entorno. Pero claro, ya hemos visto la emoción, puede ser la tristeza, pero normalmente lo que a nosotros nos preocupa no suele ser la emoción, porque la emoción hemos dicho que dura unos segundos y es de elevada intensidad. Pero claro, cuando nosotros estamos con ese reconcome en la cabeza, o cuando tenemos esa situación complicada de la que hablaba al principio, ¿qué hay ahí? Pues bueno, ahí aparece el sentimiento o el estado de ánimo, que es cuando se junta una emoción y un pensamiento. En el caso de la tristeza, sería estar triste. Tiene una duración indeterminada, porque no es lo mismo estar alegre porque te has pasado una tarde maravillosa con alguien, a que pierdas una persona querida. Que pierdas una persona querida, ese sentimiento de tristeza, el estar triste, puede durar varios días, meses, incluso años. Y ese sentimiento de alegría de haber pasado un rato bueno te puede durar un día. Y esto, os hago aquí una reflexión que he hecho esta mañana mientras sacaba la perra. Pues claro, yo estaba con el móvil y de repente me pregunta Germán, ¿estás nervioso? Y he dicho, joder, qué cantidad de gente me ha preguntado si estoy nervioso. Creo que he recibido más preguntas de si estoy nervioso que gente hay aquí hoy. Tanto online, si sumamos, hay más gente que me ha preguntado si estoy nervioso. Entonces, claro, yo decía, no estoy nervioso. Y, joder, pues es que si yo estuviese en tu situación, es que no sé qué. No, porque no lo pienso. Yo vengo, suelto aquí lo que tenga que soltar, os llevaré los aprendizajes que tengáis que llevar, pero eso es vuestro problema y vuestra responsabilidad. Yo mi responsabilidad es venir aquí, contaros esto y haceros sentir lo mejor posible. Ya está. Entonces, si yo no pienso en lo que puede salir mal, a mí se me queda colgada la presentación y empiezo a pensar, joder, seguro que están pensando que lo he hecho fatal, que es que soy un novato, que para qué han venido aquí, que para qué han pagado tal. Si yo pienso y lo uno a la emoción del miedo, desaparece el sentimiento. Estás nervioso. Así que empezamos a observar qué es lo que ocurre cuando aparece este sentimiento de estado de ánimo. ¿Qué son esos pensamientos? Es difícil. No digo que sea fácil. Pero si nos empezamos a observar poquito a poco, te das cuenta de las cosas. Entonces dices, vale, si yo estoy pensando en esto, me está provocando esto. Voy a intentar dejar de pensarlo. A lo mejor las primeras veces no lo consigues. Yo soy el primero que me he dado palos y palos cuando estaba con lo del trabajo. Y he estado meses dándole vueltas y es que estoy aquí y estoy perdiendo el tiempo y al final estaba triste. ¿Por qué? Por esos pensamientos que tenía de estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo las cosas que me gustan, podría estar dedicándome al coaching, pum, 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 pum. En el momento en el que yo dejo de pensar eso o no dejar de pensarlo, verlo desde otro punto de vista. Mi momento de ruptura fue, ¿y por qué no lo veo como un medio? Si yo no trabajo, no puedo conseguir dinero para estudiar el coaching. Si yo quiero coaching, no tengo dinero, necesito el trabajo. A partir de ese momento, mi relación cambió con el trabajo. Es un pensamiento. Por eso decía la frase de que estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Es una tontería. Buscad esa tontería que os haga cambiar el estado de ánimo. Así que seguimos. Porque claro, una vez que tienes este sentimiento, estado de ánimo, hay una cosa que se llama el rasgo emocional. Es cuando este sentimiento, estado de ánimo, se alarga mucho en el tiempo. Y puede durar años, puede durar épocas de tu vida, puede durar toda tu vida. Entonces te conviertes en una persona melancólica o pesimista. Es decir, vas a ser parte de ti y de tu personalidad. Y por último, el trastorno emocional, que es cuando ya se cronifica, se convierte en una enfermedad y necesita ayuda de un especialista como un psicólogo, como es el caso de la depresión. Entonces, claro, ya hemos visto cuál es el camino que hay después de la emoción, ¿no? Todo lo que puede desencadenar. Por eso hay que tener cuidado y cuidarlas y estar atentos a ellas. Pero claro, cuando tú ves una serpiente y te da miedo, ¿cuál es ese camino? Pues es este de aquí. Hay un acontecimiento que es algo que sucede. Puede afectar tu bienestar, puedes
evaluar si tienes recursos o no para hacerlo, ¿no? Pero hay algo que desencadena esa emoción. Entonces, tú imagínate que ves una cuerda en el suelo, como le puede pasar a mi tía María José, ¿no? Está en el patio y de repente ahí debajo de la mesa ve una cuerda que se ha dejado tirar una de mis primas. Hostias. Acontecimiento, ves la cuerda. Valoración y construcción. Tú esto que has visto lo pasas por tu sistema de creencias, por lo que tú conoces, y lo relacionas con, vale, esto se parece a una serpiente. Hay ese juego mental. Entonces tú valoras y construyes aquello que piensas que puede ser. Y aparece la emoción, el miedo. Hostia, puede ser una serpiente, me da miedo. Y tienes una respuesta neurológica, conductual y cognitiva. Es decir, piensas, actúas y se producen cambios a nivel cerebral. ¿Esto qué hace? Cuando tú ya tienes la emoción del miedo, pasas a la acción. ¿Qué es? Salir corriendo para adentro y llamar a mi tío Julián. Y luego hay una consecuencia, ¿no? Que es, llego, veo que es una cuerda, conclusión, soy tonta porque hay una cuerda. Claro, en este caso tan simple no pasa nada. Pero, bueno, pues ya cada uno saca sus propias conclusiones. En este punto, en el de las conclusiones, es cuando empieza el juego de me di cuenta de las cosas, me empiezo a hacer preguntas. Si a ti te coges con el hecho de que tu jefe te mande algo que no sabes hacer, mi jefe me manda algo que no sé hacer. Valoración, creencias, va a pensar que soy un inútil. Emoción, miedo. O tristeza. Se piensa que soy un inútil y me van a despedir. Acción. Me pongo a hacer el trabajo, pero lo hago con miedo. Conclusión o consecuencias. Pues puede que el trabajo lo haga mal y entonces ya tengo que sacar mis consecuencias. Si yo me he dado cuenta que cuando me mandan algo que no sé hacer me da miedo, entonces vamos a cambiar. Y vuelves aquí. Porque cambias tu forma de ver ese problema. Entonces, en el momento en el que aparece el acontecimiento, me dan algo que no sé hacer. Si tú en vez de tener esa creencia de es algo que no sé hacer y van a pensar que soy un inútil, lo cambias por una creencia de, bueno, vamos a probar, aprenderé, ¿no?, de esto que no sé hacer. Entonces, la consecuencia y las conclusiones van a ser diferentes. Porque en vez de tener una emoción de miedo, a lo mejor tienes una emoción de alegría o de motivación de me están pidiendo algo que no sé hacer, a lo mejor confían en mí. Entonces, estas cositas son complicadas, yo lo entiendo, lo sé, pero pasa por darse cuenta y ser consciente de ello. Y con esta idea que podéis llevar de aquí, a lo mejor cambiáis vuestra vida. Pero claro, pasa por que tengáis la responsabilidad de empezar a tomar acción. Bien, pues entonces ya con todo lo que hemos visto, ¿no?, que pues eso, falta de amor, la libertad, tenemos tristeza ahí, cosas, y deciden bajarse del autobús y se piran. Pero yo sé lo que les ha pasado, yo lo voy a contar. Hay unas cosas que se llaman las emociones secundarias, yo las llamo emociones rotas, pero por favor no llevéis lo de emociones rotas porque esto es cosa mía. Son emociones secundarias. ¿Qué son? Emociones defensivas. Y es cuando una emoción no cumple su función. Es decir, en vez de aparecer una emoción primaria, cuando tú tienes falta de amor tendría que aparecer la tristeza, cuando te han quitado la libertad tiene que aparecer la ira, estas son las emociones primarias, pues en vez de eso, lo que aparece es una emoción secundaria. Es una emoción que intenta tapar esta emoción primaria porque no las aceptamos a nivel social, por tus creencias y porque son más profundas. Es mucho más fácil mostrar ira en vez de tristeza y mostrarte enfadado, que eso lo puedes controlar a sentir tristeza de verdad. Es mucho mejor sentir tristeza y ponerte la careta de víctima que sentir ira de verdad. Entonces, esas son las emociones secundarias. Por lo que esto es lo que les ha hecho a Rodolfo y a Clotilde bajarse del autobús. Y veamos por qué. Recordemos que a Rodolfo no le gusta su trabajo. No está sintiendo amor por él. Por lo que lo normal, ¿no?, es que se sintiese triste. Pero ¿qué pasa? Aparece una emoción secundaria, porque por el manual del hombre socialmente aceptado, él no podría sentir tristeza. Así que en vez de tristeza, aparece ira. Esta ira no soluciona el problema porque no le da la información correcta. Si nos vamos aquí, si él siente ira es porque no tiene libertad. Pero él es un alto cargo de una empresa. ¿Cómo no va a tener libertad? Está haciendo lo que quiere con su horario, tiene muchos privilegios. Anda, entonces no le da la información correcta y no arregla la situación. Esta ira acaba con esa alegría que era característica de Rodolfo.
La ira se junta con pensamientos negativos. Es que no, claro, como se piensa que le falta libertad, es que no me dejan hacer lo que quieren, es que no me hacen caso, es que tal, es que cual. Así que durante la jornada laboral está irritado. Se convierte en su rasgo. Tú le preguntas a un compañero suyo del trabajo y te dirá que es que está todo el día cabreado. Pero bueno, luego cuando llega a casa se relaja y desconecta con su mujer y sus hijos. ¿Qué ocurre? Que claro, esta situación se mantiene durante los meses siguientes. Ya no sabe lo que le hace estar tan cabreado. Se le ha olvidado. Poco a poco, esto se transforma en un rasgo emocional. Volvemos aquí atrás. Rodolfo ha pasado de estar cabreado, ¿no? O tener esa ira, a estar cabreado todo el día, estar irritado. Y ahora ha pasado a ser una persona agria y cabreada. Forma parte de su personalidad. Y está todo el día así, cambiando la actitud incluso en su casa. Porque claro, ya no sabe diferenciar ni sabe por qué le pasa esto. Lleva tantos meses metido en esta burbuja. Esto le saca de quicio y le lleva a que su cuerpo le empiece a pedir beber, fumar, Netflix horas y horas, irse de bares todas las tardes y no aparecer por casa, decir que tiene horas extras en el trabajo, y es mentira. Todo por no llegar a casa y hacerse, o poder pararse a pensar qué es lo que le está ocurriendo de verdad. Parece que es lo único que le ayuda a no pensar en este malestar. Por lo que pasan los años y Rodolfo, que era una persona alegre y agradable, se ha convertido en un tipo sombrío y violento. Su familia no lo ha soportado, su mujer le ha pedido el divorcio y su jefe la ha despedido. Todo porque cuando tuvo que aparecer la tristeza y decidir tomar las riendas en su vida, apareció la ira. En vez de la emoción primaria, que tenía que ser la tristeza, apareció la ira, por no escucharse y no poder recibir la información necesaria. ¿Qué le ha pasado a Clotilde? ¿Por qué se ha bajado del autobús? Pues bien, Clotilde, por el manual de la mujer socialmente aceptada, no puede estar enfadada, ¿no? Porque tiene que ser dulce y delicada. Entonces, esto se convierte en una situación en la que aparece la emoción secundaria, ¿no? La tristeza tapa la ira. Con esta tristeza, Clotilde le impide alcanzar lo que quiere, ¿no? Que es empezar a hacer lo que le sale de las narices. Por lo que se pone la careta de víctima. Ella no tiene edad para esas tonterías. Es un discurso que le ha dicho su familia, pero que ella se ha aplicado a sí misma. Por lo tanto, esta emoción aparece de manera recurrente y cada vez que piensa que tendría que hacer algo con su vida, pero ve que no puede, se pone triste. Se convierte en un estado de ánimo y está triste la mayor parte del día. Aunque es verdad que se anima y recupera la normalidad cuando sale con sus amigas a dar un paseíto por las mañanas, pero no, esto no funciona. Estos pensamientos se mantienen durante los siguientes meses y apenas se acuerda de por qué se siente así, pero sabe que está todo el día triste y parece un zombie. Se ha convertido en una persona pesimista y tristona. Ese es su rasgo emocional. No es capaz de ver las cosas buenas en su día, solo se centra en las negativas. Ya ni sus amigas le escriben por WhatsApp, han creado un grupo aparte y solo la ponen a parir porque cada vez que salen con ella le chupan la energía. Pasan los años y Clotilde ya no es como antes. Se ha convertido en una persona pesimista y negativa. No se cuida y aunque tiene familia, en realidad está sola. Finalmente, cae en un trastorno de depresión y pasa los últimos años de su vida medicado. Todo esto porque cuando tuvo que aparecer la ira y decidir tomar la rienda de su vida, apareció la tristeza. Entonces, bueno, pueden parecer dos casos extremos y exagerados y a lo mejor me lo he llevado un poco al extremo, puede ser. Pero seguro que no tenéis que mirar muy lejos para ver situaciones parecidas, incluso en vuestra vida. Puede que no estéis haciendo caso suficiente a vuestras emociones y tengáis vuestra propia historia. Y aquí uno de los últimos puntos que vamos a tocar son las emociones y la salud. Porque claro, el no hacer caso a estas emociones y el que al final tu vida se fastidie, pues bueno, es decisión de cada uno. Pero quiero que sepáis que las emociones tienen una repercusión en la salud. Incluso las emociones primarias, que son las buenas, también son malas si no las hacemos caso. Si tú sientes tristeza cuando tenías que sentir tristeza, pero no tomas cartas en el asunto, vas a acabar con otro trastorno igualmente. Porque hay gente que de verdad tiene que sentir tristeza, pero no le hace caso y acaba con una depresión. Entonces, las emociones generan reacciones en el sistema nervioso. Afectan a los órganos, a los tejidos, a las glándulas, a los músculos, a la sangre. Igual que cuando tú tienes miedo de mandar la sangre al centro del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si este miedo se cronifica? Si aparece de manera puntual, está muy bien porque tiene su reacción evolutiva. Si tú ves que se mueve algo entre medio de unos setos, sales corriendo porque tu vida puede peligrar. Esa es la reacción evolutiva. Cuando estamos en la sabana no se desharía un león, no te vas a acercar a verlo. Pero a día de hoy, cuando no aparece de manera puntual, sino que está todo el santo día con nosotros presente,
ese nivel de estrés está todo el rato con nosotros. Y tiene una razón o te lleva a problemas en el sistema nervioso y en tu cuerpo en general. ¿Por qué aparecen los herpes? Cólicos, vértigos, jaquecas. ¿Hay un virus que lo provoque? ¿Una bacteria? Tenemos a una médico aquí. Hay cosas que aparecen y no sabemos por qué. Se hace un ojo si puede ser por las emociones. A mí, por ejemplo, cuando me pongo muy nervioso o cuando tengo situaciones de estrés, se me agarra la tripa. Me duele la tripa. Es una sensación que, bueno, ¿verdad? Si esa sensación de malestar está continuamente ahí, ¿qué puede provocar? Tenemos neuronas en la tripa también, tenemos una microbiota, son bacterias, hay emociones en el estómago, hay emociones en el corazón. Entonces, si estas emociones están contaminadas, ¿qué ocurre? Bien, por esto es muy importante también atender a las emociones, porque este miedo, si se prolonga en el tiempo, pues puede dar lugar a ansiedad y trastornos de estrés, que es lo que vemos todos los días, pero claro, también puede dar lugar a trastornos cardiovasculares, enfermedades raras. Esta frase del Dalai Lama me vuelve loco. Y es, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero. Después pierde dinero para recuperar la salud. Por pensar ansiosamente en el futuro, no disfruta del presente, por lo que no vive ni en el presente ni en el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Y creo que no hay que decir más de esa frase. Por lo que podemos gestionar las emociones. Es obvio. No te culpes por sentir lo que sientes, eres humano. Cúlpate por actuar como actúas. Esta frase también habla sola. Uy, la batería se está apagando. Este mensaje también dice mucho. Ha explotado. Sí, pero no sé en qué momento hemos dejado de poner el cargador. Bueno, me seguís oyendo en el online. Ponedme que sí, porfa. Sí, Sí, sí. vale, me escuchan online. Vale, pues bueno. ¿Eh? Se ve, ¿no? Es que se han quedado pillados en la última diapositiva. Bueno, de momento estoy hablando de la libertad. Pues eso, podemos elegir cómo actuar. Hay una cosa que es la libertad total, que yo durante mucho tiempo he estado metido ahí en esa libertad de que podemos hacer lo que nos salga de las narices, porque somos libres. Pues bueno, a lo mejor no es así. Yo cuando empecé a trabajar me di cuenta, cuando tienes que pagar el coche, te das cuenta de que no puedes hacer lo que quieras con el trabajo. Necesitas trabajar. Entonces, por mucho que no te guste tu trabajo, necesitas ser responsable y decir, tengo que trabajar porque necesito comer. Ahora me he independizado, igual. Tengo que pagar el alquiler. Por mucho que no me guste mi trabajo, lo necesito. Entonces, claro, esta libertad ya no es total, es condicionada. Está condicionada por la sociedad, por razones biológicas. Aunque tú quieras volar, me lanzo por aquí y no voy a volar. Razones incluso psicológicas nuestras. Si tú tienes una creencia de eso, no valgo para estudiar, mientras que esa creencia no se vaya, tú no vas a poder estudiar. Así que aparece la libertad condicionada, que es esa, es una condición para ser libre. Pero, vaya, es que no me la sé de memoria. Se está metiendo en Amazon para buscar un novio nuevo, porque de todas formas, luego, como tengo los mails de todos, os enviaré la presentación por si queréis sacar pues, las frases que os gusten, todo, lo vais a tener ahí. Igual que la grabación, también os la mandaré a todos, pues, por el hecho de venir. Bien.
Pues eso, entonces tenemos la libertad total, que es la que os he dicho, que es la que yo tenía hace tiempo. Luego la libertad condicionada, que es la que tenemos todos, ¿no? Que es la real. Ahí. Me lo mueve, me pone trampas. Voy a decir que no me sé la presentación. Bien, pero la libertad que tenemos es la libertad última, que es la capacidad de elegir cómo reaccionamos. Si tenemos una pelea con alguien y nos enfadamos mucho, ¿vale? O la otra persona se enfada mucho, ahí tenemos nosotros la capacidad de elegir cómo nos vamos a comportar nosotros, porque es lo único sobre lo que tenemos posibilidad de controlar. Por mucho que la persona de enfrente quieras bajarle el ritmo o quieras que no se cabre tanto, tú no puedes hacer nada, porque es su emoción y la emoción es de quien la siente. Pero lo que sí tienes es la capacidad de elegir cómo vas a reaccionar tú. ¿Te vas a dejar llevar por ese cabreo que tiene esa persona y te vas a poner a su nivel? ¿O prefieres decir, tomo un par de respiraciones, me controlo y llevo la situación? Sobre todo para que no me afecte a mí como persona. Si al otro le provoca una úlcera, es su problema. Esa es la libertad última, la libertad de elegir cómo reaccionamos y actuamos. Porque al final esto de las emociones está muy bien, pero la emoción es de cada uno. Y la forma de pensar que tenemos es de cada uno. Y las creencias, aunque pensemos que son verdades absolutas, son de cada uno. Porque tú le tengas miedo a un perro no significa que todo el mundo tenga que tenerle miedo a los perros. Mira, David ya mira a Patri. Y esto viene a colación de esta frase, y es que no somos los jueces ni los superhéroes de la vida de nadie. Esta frase no sé de quién es, porque la parte del superhéroe la he incluido yo. ¿Y por qué me gusta esta frase también? Porque normalmente en nuestro día a día somos jueces. Estamos continuamente diciendo, es que esto no te queda bien, es que has engordado, es que tal, y no te han preguntado. ¿Por qué dices eso? Incluso, oye, es que has adelgazado mucho, qué bien te veo. A lo mejor esa persona está pasando por una situación mala. Y ha adelgazado porque tiene una enfermedad. Pero igual, socialmente, lo bueno es que esté delgadito. Vale. Somos jueces, juzgamos a otros y emetemos juicios sin necesidad ni permiso. Pero el problema es que nos juzgamos a nosotros también. Y estamos constantemente con el látigo puesto. Y a los primeros a los que damos el latigazo somos a nosotros. Y luego nos comportamos mal con el de al lado porque tú te sientes mal, claro. ¿Y los superhéroes? ¿Quiénes son estos? Pues bueno, estos superhéroes son cuando intentamos que el resto nos sienta emociones incómodas, que hagan lo que pensamos que es lo correcto. Estudia esto, que tiene futuro. No te vayas a no sé dónde. O no te vayas a estudiar fuera ni a trabajar fuera, que fuera no hay futuro tampoco. Cosas como estas, que decimos por el bien de la otra persona, pero le estamos poniendo un palo en la rueda de la bicicleta. Y al final son verdades que pensamos nosotros, porque no es una creencia. Nosotros pensamos que eso es así. Pero nadie te dice que eso sea verdad. Por lo tanto, muchas veces pecamos de ser jueces y superiores de la gente cuando debemos dejar que la gente haga. Si te piden opinión y consejo, entonces la damos. Si no, a mi manera de ver, no deberíamos meternos donde no nos deben. Entonces, ¿qué ocurre ligado con las emociones? Que cuando somos jueces y superhéroes, no dejamos que la gente sienta sus emociones y que le den la información necesaria. Si un niño llora, en vez de acogerle y decirle que llore y que te cuente qué ha pasado, lo primero que hacemos es, venga, no llores, tira. ¿No? Si se ha caído, bueno, pero si ese niño está sintiendo una emoción por algo que le ha pasado en el colegio, a lo mejor es el momento de acogerle y decirle, ¿qué te pasa? Pues con esto continuamente. Y luego, el problema es que como somos superhéroes, nos sentimos mal cuando no somos capaces de que esa persona deje de sentir esa emoción. Yo como coach lo vivo. Tengo una sesión con alguien y muchas veces me dejo llevar porque no deberíamos, de esta persona no he sido capaz de que solucione su problema, pero es que eso no es mi culpa. Es su problema porque es su... Y yo estoy aquí para ayudarle, pero yo no puedo ponerme la capa de superhéroe y solucionarle sus problemas. Entonces, viendo que esto de las emociones está dentro de nosotros y que al final es algo que depende únicamente de nosotros mismos, os quiero contar una historia que me gustó mucho. Y es la historia de los diablos y la felicidad. En el principio de los tiempos se reunieron varios demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, debemos quitarle algo a los hombres, pero ¿qué les quitamos? Después de mucho pensar, uno dijo, ya sé, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema es saber dónde la escondemos.
El primero propuso, vamos a esconderlo en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente uno de ellos repuso, no, recuerda que tienen fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, todos sabrán dónde está. Luego dijo otro, entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro dijo, no, recuerda que tienen curiosidad. Alguna vez alguien construirá un aparato y podrá bajar y entonces la encontrarán. Y si la encuentra uno, todos sabrán dónde está. Uno más dijo, escondámosla en el planeta más lejano a la Tierra. Y otro le dijo, no, recuerda que tienen inteligencia. Van a construir una nave y podrán viajar hasta allí y la descubrirán. Y entonces todos tendrán felicidad. Y el último de ellos, que era el que había permanecido en silencio y escuchándolos, dijo, analizó cada una de estas respuestas y dijo, creo que sé dónde poner realmente para que nunca la encuentren. Todos se giraron sorprendidos y le preguntaron al mismo tiempo, ¿dónde? Y el demonio dijo, la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la lleva consigo. Cuando yo la escuché fue como, joder. No, creo que no hay que decir nada más a esta historia. Si las emociones se encuentran dentro de nosotros, porque las emociones que podemos gestionar son las nuestras, solo podemos controlarlo nosotros, lo que haga el resto da igual, ¿cómo de relacionadas están las emociones con nuestra felicidad? Si cuando aparece un acontecimiento externo que nos hace sentir mal, somos capaces de gestionarlo y decir, vale, pues a partir de ahora que tú me hables mal no me va a afectar a mí, seré más feliz. No soy vuestras emociones, porque soy mucho más. Gracias. Vale, pues bueno, antes de empezar ya con las preguntas y demás, hemos pensado en hacer un taller sobre las emociones. El taller va a ser una experiencia. Vamos a compartir, la idea es compartir un día entero juntos, dependiendo de la gente que sea, será aquí, comeremos aquí, en la entrada entrará también la comida. Y pues eso, la idea es ahondar un poquito más en las emociones, conocer un poquito más sobre ellas, conocer sobre la gestión de las emociones. Haremos dinámicas, pues porque al final, sí, está muy bien que yo suelte la chapa aquí, pero lo suyo es que practiquemos, empecéis a haceros preguntas, porque yo para mí, aquí os he podido decir lo que os he querido vender, pero mientras que no cogéis estos aprendizajes y los pongáis en marcha y en funcionamiento para vosotros y saquéis vuestras conclusiones, ya está. Porque claro, a lo mejor para mí la libertad total no existe, pero para otra persona la libertad total significa, yo qué sé, irse al monte a dar un paseo y tiene la posibilidad de hacer eso. Entonces, para él la libertad total existe. Por lo que todo lo que he dicho, de verdad, ponedlo en duda. Practicad y hacer vuestras propias reflexiones. Entonces, por eso en el taller, en parte haremos también esto, hacer muchas dinámicas para que saquéis vuestras conclusiones. Pero bueno, antes de ponerlo en marcha, pues el que esté interesado, que luego me mande un WhatsApp para saber cuánta gente estaría interesada y para ver si lo llevamos a cabo o no. Porque bueno, también quería ver un poquito el feedback que tenemos de la charla y demás. Pues, bueno, al final tampoco sabemos cómo iba a salir. Si puedes ponerme aquí el Google, ponmelo aquí para que se les vea, pues ya en la charla no hay que ver nada. Y empezamos con las preguntas y con todo lo que queréis contar. Voy a coger el lápiz porque tengo algo en la mano, porque si no me pica el alma. Vale. 19 personas tenemos. 4 somos nosotros, desde que no cuenta. Vale, pues dudas, comentarios, reflexiones que queréis hacer en voz alta para que el resto haga. Lo de las reflexiones a mí me gusta mucho porque al final, cuando haces una reflexión, ayudas a que otra persona reflexione o a lo mejor dice, joder, pues yo también lo pienso así o oye, no lo había visto así de esta manera. Así que libres de hacer y decir lo que queráis. En online, si queréis, pues levantéis la mano y ya está. Así que. A ver cómo le vamos a hacer. Me voy a poner este, ¿no? Hola, buenas. ¿Cómo se llama usted? Soy David, amigo de Ángeles de la universidad. Y
reflexión es algo que llevo aplicando en mi día a día desde hace bastante tiempo. Hay gente a la que le pone nerviosa, como aquí mi amiga que está aquí al lado, y es que normalmente tendemos a dar demasiada importancia a cosas que no lo tienen. O sea, aquí lo ha explicado muy bien, pero un ejemplo, pues, no sé, es una tontería, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, pues, llegábamos tarde, habíamos quedado, hay 20, y me ha parecido 25, y íbamos a echar gasolina, no hemos llegado a echar gasolina. Pero no pasa, o sea, no pasa nada. Ya se echa la gasolina, nos quedan kilómetros de sobra. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero que no pasa nada si no haces una cosa o si te sale algo mal en tu trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahí lo dejo, y el que quiera reflexionar más, pues... Esa pregunta es muy buena, la de qué es lo peor que podría pasar. Yo la uso mucho en las sesiones de coaching y me gusta mucho porque la aplico a mí mismo también. Y es eso, no puedes echar gasolina. Tienes que venir aquí con la reserva. Si sabes que llegas y vuelves a tu casa de sobra, ¿qué pasa? Que te pierdas le ganes aquí a Humanes. Pues bueno, puede ocurrir, pero ¿qué podría pasar? Que te quedes sin gasolina y te quedes por ahí tirado. Pues bueno, viene la Guardia Civil, te pone una multa por imbécil y ya está. Pero es verdad que no, en realidad no pasaría nada. Así que sí, muy buena reflexión. Sí, bueno, sí, así. Uh-huh. Uh-huh. ¿Para ti lo es? A ver, bueno, no sé si la habéis escuchado bien en el online. No, vale. Pues me pregunta, ¿nombre era, perdona? Santiago. Me pregunta Santiago que si cuando una persona te muestra su ira y tú no muestras la ira, si no es una manera de que estás tú desbloquear tus emociones. Pues mi respuesta, bueno, yo me gusta mucho responder con la pregunta y es, ¿para ti lo es? ¿Por qué? Vale, a mí me apetece responder. Ahí está, ahí has dado en la clave. Tu respuesta es, a mí me apetece responder. El problema es cuando a ti te apetece responder y cuando acaba dices, joder, no me tenía que haber comportado así, qué gilipollas he sido. Entonces estás toda la tarde, porque he hecho esto, porque he hecho esto, porque he hecho esto. Si a ti te apetece partirte la cara con alguien porque te ha llamado o se ha metido con tu familia, totalmente lícito. Que no se hubiese metido con tu familia. Pero ahí ya queda, a mi punto de ver, desde dónde lo haces. Si tú te quieres cabrear y ponerte al nivel de la otra persona y ponerte a gritar, cuando te ha gritado un compañero de trabajo, te ha gritado ya 25 millones de veces, a la 25 millones y una, le coges y te pones en su sitio. Entonces, no es que bloqueemos la emoción y digamos, no la hacemos. No, es cuando no toca que salga esa emoción, ser capaces de decir, ahora no toca. Si un policía se te pone a gritar, no te vas a poner a gritarle también por muchas ganas que tengas. Ahí es cuando gestionas, a mi modo de ver. No sé si te he respondido. ¿Sí? Pues es eso, a mí me gusta también mucho el desde dónde. Elige desde dónde vas a hacerlo. Pues si te vas a poner al nivel de la otra persona, te conviertes en esa persona. ¿Vale? Buenas, Tito. Así que, más. Sí. Claro. Eso es, exactamente. Me dice Alex que es ser consecuente. Exactamente, en parte es eso. Es si tú eliges actuar de cierta manera, que seas consciente de lo que has hecho. Pues podría ir por ahí el tema, sí. ¿Más? ¿En online hay más gente? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No? Si nadie ni dice nada, nos vamos a comer ya. ¿Quieres el micro? Así, ¿no? No, a ver si lo voy a romper o algo. En el poquito tiempo que llevo trabajando con niños,
me he dado cuenta que a veces yo misma no soy capaz de entender las emociones, mis emociones, o sea, puedo encontrarme enfadada y no saber por qué estoy enfadada, pero sí soy capaz o me siento la necesidad de juzgar una emoción que tienen mis alumnos y de decidir cómo la tienen que sentir y cuánto les tiene que durar. Y a veces me sorprenden porque los niños pasan de una emoción a otra en un periodo de tiempo muy breve. Pueden cogerse un berrinche y estar súper enfadados por una cosa y a los 2 segundos dices, pero vamos a ver, tú piensas para ti, con el pollo que me has montado por esto y ahora de repente te pones contento y alegre y te vas a jugar con otro niño y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, a veces me cuestiono cuánto me cuesta a mí entender mi emoción, pero la libertad con la que me siento para poder decidir o juzgar las emociones que están teniendo ellos. Y es ahí donde yo me doy cuenta que a veces tendría que ser más necesario pensar en cómo nos sentimos nosotros y por qué nos provocan esas emociones para poder entender a ellos, porque ellos como que no tienen esa capacidad de juzgar, ellos sienten y emiten, a veces sin filtro, porque no lo tienen, ¿no? Pero no sé, o sea, es una cosa que creo que todos tendríamos un poquito que reflexionar, que muchas veces sí somos capaces de juzgar lo que sienten los demás y las emociones que están viviendo y sabemos o creemos saber cómo tendrían que gestionarlas, pero luego no somos capaces de gestionar nuestras propias emociones. Simplemente eso es. Gracias, Gena. Ahí ha dicho una cosa muy interesante que es claro, yo como dando a entender que si no sé gestionar mis emociones o no soy capaz de entenderlas, como luego soy capaz de juzgar a un niño cuando pienso cómo de largo tiene que ser una emoción o no. Y ahí hay una cosa que nos dijeron en clase y a mí se me quedó muy grabada, y es que en un módulo de lenguaje no verbal, en el que analizábamos las caras, en las emociones también hablábamos, va muy relacionado con ello, nosotros tenemos microexpresiones faciales con las emociones. Por ejemplo, yo te nombro la napolitana y se te pone una sonrisa, pero si a ti una napolitana un día te dio un cólico, a lo mejor tienes un asco terrible. Y yo, según nombro napolitana, tu nariz hace así. Es nada. Y eso es una emoción. ¿Vale? Es un disparador. Entonces, claro, lo que nos dijo la profe fue, vale, bueno, estos rasgos en la cara pueden ser con todos los músculos o no. Es decir, el asco sería el asco así. Vale, ponte delante del espejo y practica las emociones. Y puede que te des cuenta que hay algunas que te cuestan muchísimo más que otras. Si queréis hacerlo, metéis en Google, buscáis cuáles son los músculos o qué músculos se tienen que activar con las emociones, y os ponéis delante del espejo y practicáis. Si cuando tiene que aparecer la tristeza no eres capaz de activar los músculos que generan esa tristeza, hazte la pregunta de si sientes tristeza normalmente o no. A lo mejor llevas años sin sentir tristeza. O tú la tienes bloqueada porque no se puede sentir tristeza por ser un hombre. Ponte delante del espejo y practícalo. Porque el músculo de la cara es igual que cualquier otro músculo. Si tú no andas, las piernas se te atrofian. Igual, si tú no usas los músculos de la cara para la tristeza, no existen esas conexiones neuronales. Entonces yo ahí os dejo la prueba por si queréis, pero va por ahí. Si no eres capaz de, primero, escucharte a ti y saber qué son las emociones, no puedes aplicarlas al resto. Si tú no sabes sobre física, no te puedes poner a construir un cohete. Lo mismo. Más. A ver, a mí me ha llamado mucho la atención lo de la salud, ¿no? Porque has dicho una cosa con la que me he sentido reflejada. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando estoy nerviosa, pues también tengo problemas con el estómago. Y entonces, claro, tú has dicho, hay emociones como la ira que se pueden gestionar respirando o de otras maneras. Pero ¿de qué manera puedo yo gestionar una emoción que sé cuál es, sé en qué deriva y no sé cómo cambiar esa situación? Porque yo me pongo nerviosa, me duele el estómago y digo, vale, sé cuál es la emoción, sé qué es lo que pasa a raíz de que sienta eso y digo, ¿cómo gestiono ahora esa emoción? Pues cualquier cosa, pero hay situaciones que de verdad me ponen nerviosa, algo que no controlo, una situación nueva, ir a un sitio que no conozco, salir de la zona de confort, supongo.
Ahí te puedes hacer la pregunta de cuál es la creencia que hay detrás de esos nervios. ¿Por qué crees cuando vas a un sitio nuevo que no conoces te va a pasar algo? Por ejemplo, si fuese ese el problema. Pues, ¿qué es eso que no controlas que te da los nervios? Claro. Juicio. Eso es un juicio. A lo que me refiero es tu mapa, que es tu forma de verlo. Para ti puede ser inseguridad, para Ainhoa puede ser miedo a que alguien le haga algo. Y no es inseguridad, es miedo a. Claro, pero me refiero a que puede ir más ligado a la inseguridad, porque la inseguridad es algo que tenemos la mayoría, pero me refiero a que ahí es cuando emitimos juicios. ¿Ves? Alguien hace un comentario y tú, sin terminar de escucharle ni entender de la verdad qué es lo que ocurre en él, esa escucha activa y esa escucha de verdad, tú ya estás pensando, eso seguro que es inseguridad, porque lo que me pasa a mí, ¿qué va a ser? Ahí es donde tenemos el problema, que a lo mejor piensas que es inseguridad y no es inseguridad. Porque incluso nosotros mismos nos podemos equivocar. Seguramente que al final desde las emociones universales se construye mucho. Entonces esa inseguridad es miedo a, por ejemplo. Ahí es donde te tienes que hacer la pregunta de dónde viene esa inseguridad. Si fuese inseguridad, es cierto. Más. No sabía muy bien porque hace 2 años caí enferma, tuve una depresión muy grande y creo que después de escuchar las emociones y lo que desencadenan esas emociones, tengo bastante más claro. Claro, al final las emociones y la salud, pues eso, van muy ligadas. Y pues, mira, escuché en un podcast hace bastante tiempo y se me quedó muy marcado la historia de una chica que de repente un día se levantó y estaba parapléjica, de la noche a la mañana. Para los médicos, le hicieron pruebas, estaba todo bien, no sabían por qué narices, se había quedado en silla de ruedas de un día para otro. Se levantó por la mañana y no era capaz de salir de la cama. Pues bueno, empezó a ir al psicólogo por el shock que le había producido de un día para otro quedarse en silla de ruedas. Pues bueno, en las sesiones, sesión tras sesión, de repente llegó un día que se dio cuenta que su cerebro había tapado y eliminado una emoción y un recuerdo, que es que la habían violado en la parte de atrás de un autobús. En el final del trayecto la habían violado y la habían hecho con las piernas, en la que le habían dejado las piernas fijas a algo, y a raíz de eso ella se bajó del autobús y al día siguiente no se acordaba de nada. Había eliminado esa razón. Pero hubo algo que ese día, pues a lo mejor se sentó en la parte de atrás del autobús, vio algo que le recordó eso, desencadenó en la emoción y se quedó parapléjica. ¿Hasta qué punto la emoción del miedo hace cosas como estas? Quitarte recuerdos, interpretes las cosas como no son, ves una cuerda y te piensas que es una serpiente, eso es una interpretación del cerebro. Entonces, las emociones están muy, muy ligadas con las emociones. Yo mismo cuando me fui a Valencia y me dio ese ataque de ansiedad cuando llegué allí y me vi solo y me vi que estaba haciendo algo que no era lo mío, se me quitó el hambre, se me quitó la gana de dormir, se me quitó todo. Y a lo mejor si hubiese aguantado hubiese desembocado en una parálisis facial, que están tan de moda ahora. Porque son las parálisis faciales. Estrés a lo bestia. Alopecia. El COVID ha provocado alopecia y en parte es por esa situación de estrés, de no saber lo que te está pasando, ese miedo, se te cae el pelo. Entonces, las emociones tienen muchísimo que ver con la salud. No os hacéis una idea. Más cosas. En online están muy callados y son más que aquí. Voy a empezar a abrir micros porque sí. Sí, todo lo que quieras. Con esto que estamos hablando de la salud, voy a decir como ex fisioterapeuta, porque ya no me considero fisioterapeuta, sí que puedo decir
que en los años en los que yo he estado trabajando llegó un momento en el que me di cuenta que las dolencias físicas que solían traer mis pacientes, como son dolencias cervicales, lumbares y demás, venían derivadas de un problema emocional, muchas de ellas, y que por muy buen tratamiento que yo hiciera en muchas ocasiones, si ese estado emocional o sentimiento o estado de ánimo, o no sé ahora mismo muy bien cómo categorizarlo, se mantenía, ya podía hacer yo virguerías que no iba a desaparecer ese estado de salud. Por lo tanto, desde aquí, lo único que si puedo aportar algo a alguien de lo poco que yo conozco es que si suelen tener una dolencia muscular, una cervicalgia, lo que has dicho tú, ¿no? Una jaqueca y demás, bruxismo, mucha gente, que muchas veces empiecen en lugar de tanto tratamiento en Antium y demás, empiecen a pensar de dónde puede estar derivando eso, porque, o sea, yo no lo he sabido expresar con palabras, no soy quien ni le puedo poner un nombre, pero es algo que yo me llegué a dar cuenta, que el estado emocional, de hecho, había días que llegaba a mi casa agotada, no físicamente, sino emocionalmente, porque llegaba un momento que notaba como que había determinados pacientes, no sé cómo expresarlo, ¿no? Era como que me llevaban la energía, pero no la energía física, sino la energía mental. Entonces, que sí que tiene mucha relación y que, bueno, pues eso, gente que padezca así alguna enfermedad, quizás también deben empezar a valorar no solamente la dolencia física como tal, sino también el estado emocional. Sí, muchas gracias. Sí, a mí, por ejemplo, cuando estoy en periodos más de estrés, bueno, la semana pasada tenía el cuello hecho una mierda. Y prácticamente, vamos, estoy casi seguro que viene de ahí. Tortícolis. No, es que has dormido mal. Bueno, no me ha dado ninguna tortícolis desde que sé todo esto, pero yo era mucho de tortícolis y la próxima vez me pararé y diré, ¿y de qué? También cambios de emoción muy gordos, de que de repente, pues, son un shock emocional, y te sale por algún lado. Los herpes, por ejemplo, son mucho de eso. De que te ocurre un disgusto, lo dice mi madre muchas veces, los dos sufrimos mucho de herpes, un disgusto y te sale la calentura. Más. En online nos animan, ¿no? Están ahí en casa, están sin las cámaras. Algunos sé que ha estado de boda por ahí, que veo ahí a Lorena. Mira, pero estoy aquí, Ángel, eso es lo importante. Alentamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque a mí me ha ido bien y tienen que. Efectivamente. Sí, dice Susana que no sabemos escuchar. Es una gran verdad. Yo mira que hice el curso de coaching de 3 meses y demás. Ahora en el máster ha sido cuando he aprendido a escuchar de verdad. Porque es eso, no es una escucha limpia, como la llamo yo. Sino eso es. Claro, es como, es que claro, si no, llevo diciendo de tiempo que tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto, y no estás escuchando a la persona. Que a lo mejor te das cuenta que lo que tú le aconsejaste no tiene nada que ver porque su problema no estaba ahí. A lo mejor efectivamente, eso es. Sí. Mira, mi madre me decía, al principio cuando empecé con esto del coaching, y me decía la mujer, dice, ahora después de estar estudiando tantos años ingeniería, para nada. Claro, para nada, para nada. A lo mejor esta presentación, esto que he organizado, no lo puedo organizar si no tengo esa mente de ingeniero cabezota y cuadriculado. ¿Sabes? O decir, me presento aquí a una presentación y era más difícil los exámenes de la universidad que esta presentación. ¿Sabes? Te da otro tipo de cosas. Entonces, nunca ocurre nada por nada. Siempre hay una razón. Siempre. Cuando te aparece algo, cuando te ocurre algo malo, cuando te echan del trabajo, algo bueno es. Y esto es muy fácil decirlo, y el otro día lo hablaba con la tutora del Gema, que verá la charla que no ha podido venir, y lo hablaba con ella, y es como, cuando te das cuenta de verdad de esto, el miedo desaparece. Si yo ahora mañana llegan y me echan del trabajo, obviamente va a aparecer miedo, pero eso es el mismo miedo, porque es como, bueno, si ya va a venir otra cosa, a ver qué viene nuevo, que me voy a enfrentar a ello. Entonces, pierdes ese miedo porque sabes que todo ocurre por algo y de todo vas a aprender. Es como una liberación, de decir, bueno,
sé que soy capaz de hacer esto. Y vendrá algo que te tirará por los suelos y no serás capaz de levantarte, pero tarde o temprano acabarás sabiendo. Por eso lo del pozo. Al final, que no se me ha olvidado decirlo, al final el quién soy y para qué estoy aquí mío, yo después de todo esto todo el coaching, todo el desarrollo personal que llevo, yo me he dado cuenta que al final soy único y especial. Igual que todos los que estéis aquí. Todos y cada uno de los que estéis aquí sois únicos. ¿Por qué cojones queremos parecernos al vecino de al lado o al imbécil de Instagram, y no meter palabrotas, al imbécil de Instagram que está todo el día enseñando los abdominales? O que vive en una mansión. ¿Por qué queremos ser como el resto? Si cada uno somos como somos. Y a uno le huelen los pies y el otro, pues ya está, pues le pasará otra cosa. Pero es que somos humanos. Pero dentro de todas las imperfecciones que tenemos, somos únicos. ¿Y para qué estoy aquí? Pues al final me he dado cuenta, yo había hecho el proyecto del máster, lo tenía enfocado a opositores, porque yo veía un nicho muy bueno y tal, otra vez desde la cabeza de ingeniero, de esa parte racional, ¿no? Claro, cuando llego el otro día en el módulo del máster, me preguntan, la presentación ha cambiado más de la mitad solo por el módulo este que tuve. Y me preguntan, ¿y tú para qué estás aquí? El máster. No, porque yo cuando fui a Valencia tuve ahí un momento. Vale. ¿Y qué proyecto vas a hacer? Eso no me lo preguntaron, pero me lo pregunté yo. Porque claro, luego nos dijo, claro, tú el proyecto que vayas a hacer, ese emprendimiento, tiene que estar ligado a la emoción. Si tú no eres capaz de transmitir lo que sientes y no ayudas a otra persona a lidiar con ese dolor que tú ya has pasado o estás pasando, no vas a conectar con la persona. Entonces, claro, por eso se me ocurrió lo del pozo, porque yo fue como me sentí en Valencia. Yo era como un pozo. Estaba en un pozo de que no era capaz de salir. No me gustaba mi trabajo, había estudiado y demás. ¿Y cómo salgo de ahí? Nadie te enseña a salir de ahí. De mi para qué es ese. Para ayudar a la gente a salir de esos pozos en los que estén. Cada uno, como he dicho, lo tenemos decorado con nuestras mierdas. Uno será problemas con la comida, otro problemas con el trabajo, otro problemas con su familia, lo que sea. Pero cada uno tenemos nuestro pozo y mi idea es eso, o sea, ayudar a la gente a salir de esos pozos. Más cositas. Me ha dicho Lorena que sí, que estaba por ahí, ya la he visto. Un besito. Más. Online nada. Está ahí Marta suspirando. Pues nada, pues entonces hasta aquí. Lo dicho, quien esté interesado en el taller y demás, pues que me escriba diciendo que está interesado y demás, así en cuanto tenga un poquito de información para saber cuántos somos y todo, pues me pongo en contacto con vosotros y vemos. Seguramente si lo hago será para finales del mes que viene. Ah, mira, Lorena. Bueno, hola. Ah, espera. Ay, qué reverbera. ¿Ya? Ok. Nada, pues gracias Ángel por compartir todo esto. Yo creo que lo que acabas de hacer es absolutamente admirable por cómo has... En efecto, creo que tu mente de ingeniero te ha ayudado a condensar toda esta información que sabemos que es demasiada, que es muchísimo contenido, que requiere de procesarlo internamente, y tú pues lo has entregado aquí casi en una cajita, ¿no? Para que ya ahora cada quien se lleve ese trabajo para su casa, para su vida. Así que nada, gracias por eso. Ha merecido la pena que me levantes luego de la boda para verte, para escucharte, para estar aquí. Y nada, yo creo que has hecho varias cosas importantes. Yo me quedo sobre todo con una cosa que nos hemos repetido mucho en el máster y bueno, que creo que es parte de este aprendizaje, que es, sanar no, pero trabajar, gestionar esas emociones al final es lo que nos permite pues, avanzar, ¿no? Y avanzar desde un lugar más sano. Decía una persona que habló hace rato, me parece que allí en mi presencial, es algo sobre los niños y yo creo que eso es uno de los ejercicios más potentes que podemos hacer, ¿no? Mirar cómo los niños son capaces de manifestar esa emoción, ¿sabes? Y decir, vale, sí, es que cambian de emoción todo el rato, ya, pero es porque la sacan. Entonces son capaces de pasar a la siguiente, ¿sabes? Lo que pasa es que nos quedamos, ¿no? Como en el rum de la mente y eso es lo que no nos permite, creo yo, avanzar. Así que gracias también a la persona que mencionó esto.
Y nada, en definitiva, Ángel, que enhorabuena, que me ha gustado mucho y nada, que siga avanzando, creciendo, evolucionando y haciendo de esto un camino maravilloso y conectado contigo. Así que muy bien por Andrea y ese módulo que el que te hizo, nos sacudió un poco a todos. Así que nada, gracias de nuevo. Muchas gracias, Lorena. Sí, vamos, Lorena es compañera mía del máster y de verdad es un amor. Si os apetece buscarla por ahí por Instagram y demás, ya le hago yo publicidad porque ella no se me hace. Además tiene el día 22 una experiencia en un sitio súper chulo. Entonces, bueno, luego le diré que me mande el Instagram y luego os lo mando por si os interesa. Así que ya te hago yo publicidad. Pero sí, no es lo que dice ella, el módulo este que nos puso la cabeza todo da la vuelta y la importancia de observar. Al final solo es eso. Observar a los niños, vosotros que tenéis posibilidad o el que tenga posibilidad de observar a los niños, incluso a los perros. Yo observo mucho a los perros. Me gustan mucho. ¿Cómo? Desacárame a Lorena, por favor. Si no se me va a quedar ahí la pobre. Yo observo mucho a los perros, porque los perros tú los ves y no tienen juicio ninguno. Sí, lo que decíamos de la escucha, lo de la escucha en blanco, ¿no? Es un perro. A un perro le dices sí, con un cachito de comida, y ya puede venir un terremoto, por ejemplo la mía, que no se mueven de ahí. Y están presentes en el momento, es decir, no hay nada más que tú y ese trozo de pavo que me vas a dar. Porque nosotros no somos capaces de ser así. Siempre tenemos ese ruido mental. Sí, es que es muy chulo ver cómo los perros no tienen juicio y que tú llegas de casa y han podido tener, la mía, la pobre, tiene la displasia, yo estaba con la pata cojeando y fuimos a cenar ahí con mis padres y la tía se bajó del sofá y fue a saludarte como si, vamos, no te hubiese visto nunca. El que tenga los hijos, que cuando lleguen por casa les saluden así, que venga me lo cuente. Pues muchas gracias, Lorena. Mira, Paco, ahí está en el coche. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues nada, pues entonces daros las gracias por haber venido. Ah, ¿quién? Ah, mira, Bárbara. Vale, voy. Hola. Yo quería decir de la importancia también, aparte de pues hablar de cuando tú ya te das cuenta de la situación en la que estás, que necesitas quizá ayuda o que hay algo que tienes que cambiar, que es también súper importante qué chispa o qué tienes que tener para dar ese cambio, ¿no? O sea, tú sabes que estás ahí, sabes lo que tienes que hacer, sabes por dónde tienes que ir, pero es verdad que el salir de esa zona de confort y hacer ese cambio, pues creo que es importante y la verdad es que creo que es muy difícil y que quizá pues, es necesaria ayuda como la tuya para saber, pues eso, en qué momento ya hasta aquí. O sea, ya no hay más fondo, ahora ya pues toca romper eso en pedacitos como dices tú y tirar para adelante. Entonces, creo que para eso es importante tu ayuda y darse cuenta porque hay muchas, yo mismamente pues creo que somos capaces, las personas somos capaces de hacer de una zona de confort el fondo de un pozo. Y creo que es importante visualizarlo. Sí. Muchas gracias, Bárbara, pero sí, has dicho una cosa muy importante que es lo de, aparte de lo de la chispa, el que hagas del fondo de tu pozo una zona de confort. Porque claro, al final, como os he dicho, cada uno decora el pozo como quiere, está decorado de una manera, pero claro, yo no había caído, me parece muy bueno y lo voy a usar para el tema del proyecto. ¿Qué pasa si tú en ese fondo pones tu sofá, tu tele, tu pasapalabra, como hacía yo? Yo digo lo de pasapalabra porque yo cuando volví de Valencia y empecé en el nuevo trabajo y estaba tan mal, yo lo único que me apetecía era ver pasapalabra. Me acuerdo de Pablo cuando se llevó
bote ese de pasapalabra, el violinista este, me he tragado todos los programas hasta que se lo llevó. ¿Por qué? Porque no me apetecía hacer nada más que no fuese estar ahí tumbado viendo pasapalabra. Entonces, claro, si tú efectivamente, como dice Bárbara, haces de ese pozo tu zona de confort, por mucho que ese pozo se vuelva más hondo, más hondo, más hondo, tú estás cómodo. Estás en ese trabajo que no te gusta, estás en esa situación con, yo qué sé, familia, amigos que no aguantas, pero mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Dicen algo así. Muchas gracias, Bárbara. Más cositas. No os quedéis con las ganas, es decir, nada, no esperéis al último momento. Pero... ¿No? Vale, pues entonces, nada, mucho lo que decía. Muchísimas gracias por haber venido a todos. Espero que os hayáis llevado algún aprendizaje, el que sea, reflexionar y haceros preguntas y curiosidad. Lo que es lo que os puedo decir, curiosidad y que os hagáis preguntas. Así que nada más. Muchas gracias. Tenemos a los de online también.